Hola, bienvenidos a esta exploración. Nos vamos a sumergir hoy en una parte fascinante y un poco escondida del cuerpo, el oído interno. Hola, sí, una maravilla de la biología. Tenemos material muy detallado que explica cómo funciona, y bueno, nuestra idea hoy es destilar lo esencial. Exacto. Queremos entender cómo esta estructura tan pequeña nos deja oír, mantener el equilibrio, y qué pasa cuando algo falla, como el vértigo. ¿Listos para empezar? Totalmente. Es que es un lugar increíble porque no hace una sola cosa, sino que maneja dos sistemas vitales. Dos en uno. Sí, procesa los sonidos que nos conectan con el mundo y a la vez nos dice dónde estamos parados, cómo nos movemos. Es como el centro de control para dos sentidos clave, y todo en un espacio mínimo. Suena complejo. Empecemos por lo básico. ¿Dónde está metido? Parece que debe estar muy protegido. Peñasco. Como si fuera una joya en su caja fuerte. Ajá. Y por dentro es como esas muñecas rusas, ¿sabes? Hay una estructura de hueso por fuera, el laberinto óseo, y dentro otra membranosa, el laberinto membranoso. Entiendo. Y flotan en algo. Oí hablar de perilinfa y endolinfa. Correcto. Entre el hueso y la membrana, ahí circula la perilinfa. Es un líquido parecido al que baña el cerebro, con mucho sodio. ¿Vale? Y dentro de la membrana está la endolinfa. Ese es un líquido muy especial, rico en potasio. ¿Y por qué esa diferencia es importante? Porque ese ambiente iónico, esa diferencia de potasio y sodio, es fundamental para que las células sensoriales funcionen. La endolinfa la producen estructuras como la estría vascular y las células oscuras, y se reabsorbe en otro sitio, el saco endolinfático. Mantener el equilibrio justo de estos líquidos es crucial. Y mencionaste dos sistemas. ¿Cómo se divide esto funcionalmente? Exacto. Piensa en una parte delantera y una trasera, digamos. A ver. El laberinto anterior tiene la cóclea, que seguro la has visto, parece un caracol. Esa es para la audición. El caracol, sí. Y el laberinto posterior, que incluye el vestíbulo y los conductos semicirculares, ese se encarga del equilibrio. Dos tareas distintas, pero curiosamente usan células muy parecidas. Antes de meternos de lleno ahí, un recordatorio rápido. El sonido no llega así como así, ¿verdad? El oído externo y el medio lo preparan. ¿Yos? Martillo, yunque y estribo. Esos mismos. Hacen algo vital. Adaptan la vibración del aire para que pase bien al líquido del oído interno. La amplifican. Si no, perderíamos casi toda la energía del sonido. Claro. Y además tiene un sistema de protección, el reflejo estapedial. Ante un ruido muy fuerte, un músculo se tensa y reduce la vibración. Es como un limitador de volumen automático. Prepara todo para el oído interno. Perfecto. Ahora sí. La audición. La cóclea, el caracol. ¿Cómo convierte una vibración en algo que el cerebro entienda como sonido? Pues mira, la cóclea es una obra maestra. Es un tubo enrollado, como 2 vueltas y media. Y dentro de ese tubo hay 3 compartimentos llenos de líquido. 3. Imagina que cortas el tubo a lo largo. Hay 2 rampas por fuera, la vestibular y la timpánica, con perilinfa. Y en medio, un conducto central, la rampa media o coclear, lleno de endolinfa. ¿Y en ese del medio está la acción? ¿El órgano de Corti? Ahí mismo, descansando sobre una membrana flexible, la membrana basilar, y bajo otra membrana, la tectoria, está el órgano de Corti. Y aquí vienen las estrellas, las células ciliadas. Las que tienen pelitos. Esas son. Hay 2 tipos principales. ¿Internas y externas? ¿Qué hace cada una? Exacto. Las internas, o CCI, están en una sola fila. Hay unas 3.500. Esas son las detectoras de verdad. El 95% de la información que va al cerebro sale de ellas. El 95%. ¿Y las otras? Las externas, CCE, están en 3 filas. Son muchas más, unas 13.000. Pero fíjate, son más como amplificadores y afinadores. Reciben señales desde el cerebro para ajustar la sensibilidad del oído. Espera, amplificadores. ¿Cómo que amplifican? Pues sí, cuando las células CE se estimulan, cambian de tamaño. Se contraen y se estiran rapidísimo. ¿En serio? Sí. Y ese movimiento físico amplifica la vibración de la membrana basilar justo en esa zona. Es un mecanismo de retroalimentación increíble. Nos permite oír sonidos muy bajos y distinguir frecuencias muy parecidas. ¡Qué loco! Y de hecho,
Esa actividad produce unos soniditos mínimos, las emisiones otoacústicas, que podemos medir desde fuera. Ah, por eso se usan en las pruebas de audición de los bebés, ¿verdad? Para ver si esas células externas funcionan. Exacto. Es una forma objetiva de saber si la cóclea está, digamos, funcional a nivel básico. Vale. Entonces, ¿cómo pasa la vibración a ser señal nerviosa? Dijiste que el oído medio empuja algo. Eso es, el estribo empuja una ventanita, la ventana oval, y eso crea una onda de presión en la perilinfa de la rampa vestibular. Y esa onda viaja. Viaja por la cóclea y hace que la membrana basilar vibre. Pero aquí viene lo genial. No vibra toda igual. Aquí entra lo de la tonotopía, lo del piano desenrollado, ¿no? Justo eso. La base de la cóclea, la parte más cercana a la ventana oval, es más estrecha y rígida. Responde mejor a los sonidos agudos, de alta frecuencia. Agudos en la base. Y el otro extremo, el ápex, es más ancho y flexible. Responde a los sonidos graves, de baja frecuencia. Cada frecuencia tiene su sitio en la cóclea. ¿Y tiene sentido entonces que con la edad o por ruido se pierdan primero los agudos? ¿La base está como más expuesta? Así es, esa zona recibe más, digamos, más caña a lo largo de la vida. Bueno, pues cuando la membrana basilar vibra, en un punto, mueve las células ciliadas que están justo encima. Y los pelitos, los estereocilios, se doblan. Exacto. Al doblarse contra la membrana tectorial, se abren unos canales pequeñísimos en la punta de los estereocilios. Y como están bañados en endolinfa, que es rica en potasio, El potasio entra. rapidísimo, entra en la célula. Y esa es la chispa, el cambio eléctrico. Correcto. Ese flujo de iones cambia el voltaje de la célula, y eso hace que las células ciliadas internas liberen neurotransmisores en su base. Esos neurotransmisores activan la neurona del nervio auditivo que está conectada ahí. Y ya está, señal nerviosa creada. Increíble. Todo ese proceso en una fracción de segundo. Y de ahí el viaje al cerebro. Un viaje complejo, sí, pero muy ordenado. Del nervio auditivo va a los núcleos cocleares, en el tronco encefálico. La primera parada. Luego sube por otras estaciones, como el complejo olivar superior, que es importante para saber de dónde viene el sonido, pasa por el colículo inferior, luego por el tálamo. El centro de relevo. Exacto, el cuerpo geniculado medial del tálamo. Y de ahí, finalmente, a la corteza auditiva en el lóbulo temporal. Ahí es donde realmente oímos el sonido de forma consciente. Todo un camino. Y pruebas como los potenciales evocados auditivos, los PATC o VERA, lo que hacen es medir la actividad eléctrica a lo largo de toda esa vía. Así podemos ver si funciona bien, incluso si la persona no puede decirnos si oye o no. Muy útil. Fascinante, de verdad. Bueno, cambiemos de tercio. El oído interno también nos mantiene de pie. ¿Cómo funciona el sistema del equilibrio? Pues usa un principio muy parecido, células ciliadas que detectan movimiento, pero en lugar de vibraciones de sonido, detectan los movimientos de la cabeza. Ajá. Tenemos dos tipos de sensores principales en el laberinto posterior. Los conductos semicirculares y los... Órganos otolíticos, útriculo y sáculo, eran. Exacto. Los tres conductos semicirculares están puestos como los ejes X, Y, Z, ¿sabes? En ángulo recto entre sí. Para cubrir todas las direcciones. Eso es. Detectan sobre todo las aceleraciones angulares, o sea, cuando giramos la cabeza o la inclinamos. Dentro de cada conducto hay una cosita llamada cresta ampular, con células ciliadas cubiertas por una gelatina, la cúpula. ¿Y cómo funciona? Cuando mueves la cabeza, la endolinfa que está dentro del conducto se mueve un poquito por inercia, empuja la cúpula y eso dobla los cilios. Entiendo. ¿Y el útriculo y el sáculo? Sonaban distintos. Sí, detectan otras cosas, contienen las máculas. Imagínate como unas alfombrillas de células ciliadas. Encima tienen una gelatina y sobre esa gelatina descansan unos cristalitos de carbonato cálcico, las otoconias. Otolitos. Las famosas piedritas en el oído. Esas mismas. Pequeñas piedras, sí. ¿Y qué hacen esas piedritas? Pues como tienen peso, la gravedad tira de ellas. Cuando inclinas la cabeza o cuando aceleras o frenas en línea recta, como en un coche o un ascensor. Ajá. Esas otoconias se desplazan sobre la gelatina y doblan los cilios de las células que hay debajo.
Así, el utrículo capta más los movimientos horizontales y la inclinación, y el sáculo los verticales. Vale. Entonces, giros en los canales, aceleración y gravedad en las máculas con sus otoconias. Y otra vez, doblar los cilios genera la señal. El mismo principio. Mecanotransducción se llama. La dirección en que se doblan los cilios, si es hacia el más largo o al revés, determina si la célula se activa o se inhibe. Y así manda información constante al cerebro sobre dónde está y cómo se mueve la cabeza. Pero el equilibrio no depende solo del oído. No. A veces, si cierro los ojos, me cuesta más mantenerme quieto. Claro. Y eso es fundamental entenderlo. El cerebro es un maestro integrando información. ¿Qué integra? Pues combina lo que le dice el sistema vestibular con lo que ven los ojos, la información visual, y con la información que viene de los músculos y las articulaciones, que le dicen dónde están las partes del cuerpo. Eso es la propiocepción. Todo junto. Todo junto. Y lo cerebelo juega un papel clave coordinando todo esto para mantener la postura, para que podamos mirar algo fijo aunque movamos la cabeza, eso es el reflejo vestibulo-ocular, y bueno, para que nos movamos sin caernos. Tiene todo el sentido. Entonces, cuando este sistema tan complejo falla, aparece el famoso vértigo. Pero, ¿es lo mismo que estar mareado? A veces se usa igual. No es exactamente lo mismo, aunque la gente use las palabras de forma un poco laxa. El vértigo de verdad, es una ilusión de movimiento. Casi siempre es sentir que todo da vueltas o que uno mismo da vueltas. Como en una calecita. Eso. Mientras que el mareo es más vago. Una sensación de inestabilidad, de cabeza rara, aturdimiento o incluso sentir que te vas a desmayar. Distinguir eso es el primer paso importante. ¿Y qué preguntas hay que hacer para entender qué le pasa a alguien con estos síntomas? Es clave preguntar. ¿Siente que las cosas giran? O sea, es vértigo. ¿Cuánto dura cada episodio? ¿Son segundos, minutos, horas? ¿Pasa a menudo? ¿Hay algo claro que lo provoque, como mover la cabeza de una forma concreta? Y súper importante, ¿hay otros síntomas acompañando? ¿Se pierde audición? ¿Hay zumbidos? ¿Sensación de oído tapado? O, y esto es alerta roja, hay síntomas neurológicos. Debilidad en la cara o el cuerpo, visión doble, dificultad para hablar. Eso último suena a que puede no ser solo el oído. Exacto. Nos pone sobre aviso de posibles problemas en el cerebro. Y en la consulta, ¿qué pruebas rápidas se pueden hacer? Oí hablar del HINTS. El HINTS es un protocolo de 3 pruebas rápidas. El impulso cefálico, Head Impulse, mirar el nistagmo, movimiento de los ojos, y el Test of Skew, ver si un ojo está más alto que otro. Es muy útil en urgencias, sobre todo si el vértigo es agudo y no para. ¿Para qué sirve? Ayudan mucho a diferenciar si la causa es probablemente del oído interno, periférica, o del cerebro, central, como un ictus. Y eso, claro, cambia todo el manejo. ¿Y esas maniobras como la de Dix-Hallpike? Que suena a nombre de detective. Sí, suena curioso. Esas son pruebas posicionales. La de Dix-Hallpike es específica para buscar el tipo más común de vértigo, el vértigo posicional paroxístico benigno, o BPPB, cuando afecta al canal posterior. Se mueve al paciente de una forma concreta para ver si aparece el vértigo y un nistagmo característico. ¿Hay otras? Sí, como el Roll Test, que es para el BPPB del canal lateral. Y también se mira la estabilidad de pie, con la prueba de Romberg o cómo camina la persona. ¿Y si con eso no alcanza? ¿Qué estudios más avanzados se piden? Pues depende de qué sospechemos. Una audiometría para ver la audición es casi siempre básica. Los potenciales evocados, VERA, y las otoemisiones, OEA, nos dan datos objetivos de cómo funciona la vía auditiva. ¿Y las imágenes? Si se sospecha algo en el cerebro, un tumor como el neurinoma del acústico, o si hay alguna de esas banderas rojas que comentamos, la resonancia magnética, IRM, con contraste, con gadolinio, es la prueba estrella. La tomografía, TC, sirve más si se piensa en problemas del hueso. Entendido. A ver, demos un repaso rápido a las causas más comunes de vértigo que vienen del oído interno. Mencionaste el BPPB. El vértigo posicional paroxístico benigno, BPPB. Es el campeón, el más frecuente de todos los vértigos. Son esas crisis de vértigo muy intensas pero que duran muy poquito, segundos nada más. ¿Y lo clave es?
Que siempre se desencadenan por movimientos específicos de la cabeza. Tumbarse, levantarse, girarse en la cama. Y muy importante, la audición está perfectamente normal. No la afecta. Y es por las piedritas sueltas. Exactamente. Son las otoconias del utrículo que se han soltado y se han colado donde no deben, en uno de los conductos semicirculares, casi siempre el posterior. Claro, y al mover la cabeza, Esas otoconias se mueven por el conducto, estimulan las células ciliadas de forma errónea y cataplum, vértigo. Lo bueno es que se suele solucionar con maniobras de reposicionamiento. como la maniobra de Epley, que busca devolver las otoconias a su sitio. Esa misma. Son una serie de movimientos de la cabeza y el cuerpo guiados para el médico que usan la gravedad para sacar las otoconias del canal y llevarlas de vuelta al utrículo, donde ya no molestan. Suele funcionar muy bien. Qué bien que algo tan molesto tenga una solución tan mecánica, ¿no? Sí, es bastante satisfactorio cuando funciona. ¿Qué otras enfermedades son comunes? La enfermedad de Meniere suena bastante. Sí, el Mierre es distinto. Aquí los episodios de vértigo son más largos. Pueden durar desde 20 minutos hasta 12 horas, a veces más. Mucho más tiempo. Sí, y lo típico es que el vértigo venga acompañado de síntomas en ese oído. Pérdida de audición, que sube y baja, sobre todo al principio y en frecuencias graves, zumbido, el tinnitus, y una sensación de presión o de oído tapado que llamamos plenitud aural. ¿Y aquí cuál es el problema de fondo? ¿Demasiado líquido? Se cree que la base es lo que se llama hidrops endolinfático. Es como si hubiera un aumento de la presión o del volumen de la endolinfa dentro del laberinto membranoso. Ah, el líquido especial. Ese. El tratamiento aquí es más escalonado. Se empieza con cambios en el estilo de vida, dieta baja en sal, evitar cafeína, alcohol, estrés. A veces se dan medicamentos como la betagistina o diuréticos. ¿Y si eso no funciona? Se pueden probar inyecciones de corticoides a través del tímpano. Y ya como último recurso, hay opciones más, digamos, destructivas, pero que pueden controlar el vértigo. Entiendo. ¿Y la neuritis vestibular? Esta suele ser diferente. Normalmente es una única crisis de vértigo, pero muy intensa, que puede durar días o incluso semanas, y luego va mejorando poco a poco. ¿Y la audición? Lo característico es que típicamente la audición está normal, no hay pérdida auditiva ni tinnitus asociado. Se piensa que es una inflamación del nervio vestibular, muchas veces causada por un virus. Si también se afecta el nervio auditivo y hay sordera, entonces se le llama laberintitis. Vale. Y por último, mencionaste el neurinoma del acústico. Eso ya es un tumor, ¿no? Aunque benigno. Es un tumor benigno, sí, un schwannoma que crece del nervio auditivo o del vestibular o de ambos. Como crece muy lento, los síntomas suelen ser más graduales. ¿Qué tipo de síntomas? Lo más típico es una pérdida de audición que va empeorando poco a poco en un solo oído, sobre todo para los tonos agudos. También suele haber un zumbido constante en ese oído. Y más que vértigos fuertes, a menudo hay una sensación de desequilibrio o inestabilidad crónica. ¿Y cómo se diagnostica? Aquí la audiometría ya muestra un patrón típico, y pruebas como el Vera pueden estar alteradas. Pero la prueba definitiva es la resonancia magnética con gadolinio. Esa lo ve claramente. El tratamiento ya depende del tamaño, la edad del paciente. Puede ir desde simplemente vigilarlo si es pequeño, hasta cirugía o radiocirugía. Mucha información, sí. Pero para la gente que nos escucha, ¿cuándo debería alguien preocuparse de verdad si tiene vértigo? ¿Cuáles son esas señales de alarma o banderas rojas? Hay señales claras que nos dicen, ojo, esto podría ser algo más serio que un problema del oído interno y necesita una evaluación urgente, que casi siempre incluirá una resonancia. ¿Cómo cuáles? A ver, un vértigo que venga acompañado de síntomas neurológicos nuevos, debilidad en la cara o en brazos o piernas, visión doble, dificultad para hablar o tragar. También un nistagmo, ese movimiento de los ojos, que sea puramente vertical o que cambie de dirección al mirar a un lado u otro. ¿Algo más? Sí, una pérdida de audición súbita y total en un oído. O un dolor de cabeza muy, muy intenso, sobre todo si se acompaña de fiebre o rigidez en el cuello. Eso podría indicar algo grave como meningitis o un absceso. He entendido. Ante esas señales, directo a urgencias o al especialista, sin dudar. Sin ninguna duda.
Es vital descartar causas centrales como un ictus o un tumor cerebral que requieren tratamiento inmediato. Bueno, recapitulando un poco todo esto, queda clarísimo que el oído interno es un sistema doble pero increíblemente sofisticado. Totalmente. Por un lado, la cóclea, afinada como un instrumento para analizar el sonido, con esas células ciliadas que son detectores y hasta amplificadores. Una maravilla de la micromecánica. Y por otro lado, el sistema vestibular, con sus sensores de giro y de gravedad, usando un mecanismo celular parecido para decirnos dónde estamos y cómo nos movemos. Y yo creo que la clave es entender cómo se relacionan estos dos sistemas y cómo se integran con los otros sentidos, como la vista y la propiocepción. Que el vértigo aparezca junto a síntomas de oído, como en el Miener, nos da pistas diagnósticas fundamentales. Claro. Y entender la fisiología, como por qué unas piedritas sueltas causan el BPPV, nos permite no solo diagnosticarlo, sino tratarlo con maniobras específicas. Es fascinante cómo la comprensión del mecanismo nos lleva a la solución. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, me quedo pensando en algo. Hemos visto lo sensible que es este sistema, a la presión de los líquidos, como en el Miener, al movimiento de partículas minúsculas, como en el BPPV. Sí, es muy delicado. Me pregunto, ¿hasta qué punto cosas quizás más sutiles, como cambios en la química de nuestro cuerpo, por lo que comemos, por el estrés, o incluso pequeños golpes en la cabeza que apenas notamos, podrían estar afectando nuestra audición y nuestro equilibrio a largo plazo, de formas que todavía no comprendemos del todo? Es una excelente pregunta, ¿eh? Y muy pertinente. La investigación sigue buscando esas conexiones finas. Es muy posible que la salud de este sistema tan delicado esté influenciada por muchos más factores de los que solemos pensar. Sin duda, algo en lo que seguir profundizando.